Y vamos a identificar entonces en esta sesión las funcionalidades básicas del procesador de texto Word. El procesador de texto es una herramienta que parece simple, pero realmente es bastante poderosa. Nos puede servir para desarrollar documentos en diferentes formatos, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. A ver, a ver. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tengo un caso ahí de estudio. Eh, con el procesador de texto Word podemos crear informes o materiales, digamos, bastante vistosos, ¿sí? Estructurados. Por ejemplo, esto no esto le hice precisamente en Word, ¿sí? A través de una plantilla, esto pues para una especialización que hice. Y como pueden ver, pues digamos que pueden realizarse documentos, pero digamos con una presentación relativamente compleja, ¿sí? Y entonces vamos a aprender a manejar lo básico de Word, por lo que quiero que hagamos el ejercicio de crear eh, un archivo nuevo. ¿No? ¿Ya estamos todos en Word? Bueno, aquí estoy grabando la sesión para los que de pronto no pudieron venir. Entonces, a continuación, vamos a desarrollar lo básico de Word, ¿sí? Pero antes me gustaría trabajar algunos comandos básicos de Windows. Entonces, bueno, obviamente control X, control C, control V, pues ya lo conocemos, es de bastante utilidad y por tanto pues son bastante conocidos y utilizados, así que vamos a ver otros elementos interesantes, como por ejemplo Alt, ¿sí? Alt y la tecla de tabulador. ¿Qué hace Alt tabulador? Básicamente nos permite alternar ventanas. ¿Listo? O sea, yo hago esto. A ver. Alt
la tecla Alt más tabulador nos permite alternar ventanas. Por ejemplo, miren. Bueno, acá no se ve porque tengo la pantalla dividida. Pero, por ejemplo, aquí le hice una captura de pantalla de todas las ventanas que tengo abiertas. ¿Listo? Con Alt y el tabulador. ¿Vale? Esto nos permite trabajar con varias ventanas o nos permite alternar con varias ventanas que tengamos. Por ejemplo, quiero alternar con este documento, con este otro Word, por ejemplo. O me voy a alternar con un PowerPoint que tengo por acá, ¿sí? Entonces, me muevo rápido con Alt y tabulador, ¿de acuerdo? Acá. Algo similar ocurre con tecla de Windows y tabulador, ¿sí? Solo que, y tengan cuidado, aquí nos permite alternar entre escritorios. Miren que aquí yo puedo crear incluso un nuevo escritorio. No lo hagamos, pero nos permite, buenas noches, bienvenidos, alternar entre escritorios y entre, entre ventanas. ¿Listo? Entonces sería la tecla de Windows más la tecla del tabulador. Nos permite alternar entre ventanas, que pueda, ventanas y escritorios. ¿Sí? Windows más Tab, repito, nos permite alternar entre ventanas y escritorios. Una que les va a gustar mucho es Windows y el punto. Windows y punto es el Windows y el punto. Los emojis, ¿no? Los clásicos emojis. Entonces, tecla de Windows y emojis, y miren que me habilita, me abre emojis y punto GIF que puedo añadirle, ¿no? Al texto. Y eso no solamente en Word, sino en cualquier otro documento, tanto de Office como de otros programas. ¿Sí pueda? Por ejemplo, acá tengo mi PowerPoint y acá le puedo añadir un emoji. ¿Listo? Nos abre emojis. Una que es muy útil es Windows más las flechas de dirección. Windows y flechas de dirección, ¿qué hace? Nos permite manipular los tamaños y las ubicaciones de ventanas, ¿no? Entonces, miren que yo puedo trabajar con múltiples ventanas al mismo tiempo, las puedo organizar así, o las puedo organizar de tal manera que me quede al lado y lado, por ejemplo, con Alt, alterno, miren, las puedo dejar así,
puedo trabajar con varias ventanas a la vez, ¿sí? O las puedo organizar de nuevo. Por ejemplo, esta la puedo mover así y digamos que quiero mover esta ventanita así. Con la flecha, ojo, con Windows y la flecha para arriba, maximizo. O la flecha, por ejemplo, para un lado, la ajusto, ¿sí? Para que me queden, por ejemplo, estas dos ventanas de manera simultánea, ¿no? Esto es muy útil cuando trabajamos con diferentes documentos y, por ejemplo, queremos copiar. Entonces quiero trabajar con este documento de Word de acá, quiero trabajar también con el documento actual, ¿no? Especialmente cuando yo tengo solamente una pantalla, que para mí es lo más incómodo del mundo. Yo no puedo ya. ¿Listo? Entonces, nos permite manipular ventanas, ¿no? Y moverlas a nuestra dirección, a nuestra conveniencia. Bueno, esta no me gusta mucho, pero Windows y la tecla G nos habla la Game Bar. Entre otras cosas, nos permite hacer capturas de pantalla, ¿sí? Nos muestra rendimiento y audio. Entonces, la tecla de Windows y G nos habla, repito, la Game Bar, con lo que podemos hacer capturas de pantalla. O sea, en este momento, por ejemplo, yo estoy haciendo captura de video, pero lo estoy haciendo con nuestro software. Tengo una duda. ¿Sí? Esa, la grabación en pantalla tiene limitantes según. La capacidad de memoria del equipo. No, según autorizaciones. No. Mira, aquí es una capacitación, un video interesante. Traté de hacerlo, pero no me dejaba. Dependiendo también, bueno, podría ser del equipo también, ¿no? Ya, pero de Windows, ¿no? Ya. Sí, solo que depende un poquito también del Windows, depende también de las capacidades del equipo. Yo tengo un computador de hace como 8 años y digamos que ya no está para esos trotes. Es que más por el equipo, no por el equipo. Puede ser, sí. Bueno, bueno, los clásicos, no lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. Windows y L, bloquear pantalla, ¿no? No lo vayan a hacer. Windows más L, bloquear pantalla. La tecla de Windows, tenemos dos. Windows, la tecla de Windows más la D, la tecla de Windows y D, y la tecla de Windows y la M. ¿Qué hace? Minimizar ventanas. ¿Sí? Windows más D o Windows más M nos permite minimizar ventanas. ¿Listo? ¿Con qué la restauramos? Pues ya con Alt tabulador o con flecha de Windows y tecla de Windows y las flechas de desplazamiento, ¿no? Sí, hagámoslo. Minimizo y con Windows perdón, con Alt tabulador vuelvo a la ventana de trabajo. ¿Listo? De una manera más rápida. ¿Listo? Bueno.
Hay muchísimos más comandos de Windows, pero con estos ya tenemos para defendernos. Listo, vamos entonces, ahora sí, a reconociendo el entorno de Word. Esto coloquémoslo como título, ¿por qué no está título 3? Bueno, como vemos en Windows, esencialmente tenemos estos elementos de aquí. Bueno, perdón, antes de continuar. Tenemos Windows más Shift, Windows más Shift más S. Nos permite capturar área de pantalla. ¿Sí? Entonces miren que la pantalla se oscurece y nos abre una especie de menú en la parte superior en la que podemos capturar o seleccionar un área. Entonces supongamos que aquí estoy diciendo reconociendo el entorno de Word. Entonces quiero mostrarles la parte superior del entorno Word y selecciono esta área. Perfecto. Esta parte de arriba, ¿cómo se llama? Pues estas partes de arriba se llaman las cintas de opciones, ¿no? Cintas de opciones. ¿Listo? ¿Sí estamos haciendo este ejercicio? Bueno, cintas de opciones. Las cintas de opciones pues contienen una serie de elementos básicos para la edición de nuestro texto, ¿no? Incluyendo esto que estoy haciendo acá. ¿Esto sí lo están haciendo? ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos? Los estilos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se aplican los estilos? Vamos a volverlo a normal. Miren que en la cinta de inicio tenemos dos formas. Una, seleccionar el texto de nuestro interés, ¿sí? E irnos a la cinta de inicio. Perdón. Miren que hay otro comando de Windows interesante. Que es este, que es la lupa. Entonces, ¿cómo se hace la lupa? Windows y la tecla más. Con eso activamos la lupa. Y hacemos zoom o quitamos zoom con más, con Windows más y Windows menos. Entonces, miren que aquí tenemos los estilos, ¿sí? Título 1, título 2, título 3. Esto es importante para que en sus trabajos tengamos una adecuada indentación, una adecuada estructura, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo un texto, un capítulo, entonces necesitamos conocer los subcapítulos. Y entonces, para insertar el estilo hay dos formas. Uno, repito, es ir a inicio y seleccionar el estilo que queramos. O la otra es seleccionar el texto. Miren que nos aparece aquí en la... Perdón. Apenas seleccionamos un texto, nos aparece una pequeña ventana o un pequeño cuadro de diálogo. Es lo que se me desaparece un poco. Eso. Aquí tenemos esta ventana de estilos. ¿Listo? ¿Qué estilo le estoy dando? Le estoy dando
le voy a dar el estilo de título 3. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, ¿para qué nos sirve los estilos? Sobre todo estos estilos de título. Nos sirve para poder organizar, repito, el texto de manera jerárquica. ¿Cómo lo podemos ver en este caso? Vamos a ver lo que es la pantalla de navegación o la opción de navegación. Entonces, si ustedes están haciendo un texto en normas APA o en cualquier norma, entonces podemos ver las opciones de navegación simplemente con el comando control más B larga. Entonces, si hacemos control B, miren que nos aparece el panel de navegación y nos aparecen tres cintas, tres opciones. Una que dice títulos, páginas y resultados. El panel de navegación nos permite organizar el texto de manera jerárquica. Si hacemos clic aquí en esta cinta de títulos, miren que va a aparecer, por ejemplo, esta parte donde dice, nos fuimos inicialmente comandos básicos de Windows, y miren que nos lleva inmediatamente allí. O si quiero volver a donde estaba, por ejemplo, reconociendo el entorno de Word, hago clic, inmediatamente, miren, nos lleva allá. De esta manera podemos recorrer un texto muy rápido y podemos organizarlo de manera jerárquica. ¿Listo? Supongamos, a esta cinta de opciones, repito, le voy a colocar, por ejemplo, título 4. Y miren que en el panel de navegación, ahora cinta de opciones me aparece como un título, ¿sí? Y si yo me voy a una parte del texto y quiero ir exactamente a cinta de opciones, hago clic y me lleva inmediatamente allá. ¿Listo? Son pequeños trucos, pero que realmente nos permiten construir textos que sean bastante legibles para la persona que va a revisar nuestro material. Sobre todo cuando es muy extensa. Yo estoy terminando un libro, por ejemplo. Se estará echando unas 1100, 1200 páginas. Entonces, obviamente, pues necesito estructurar mi libro por capítulos y subcapítulos. Entonces, la mejor forma de hacerlo sería a través de estos paneles de navegación. ¿Listo? Bueno, ¿qué más encontramos en Windows? Pues tenemos las cintas de opciones. También tenemos, bueno, los paneles de navegación. Los paneles de navegación, que ya los vimos. Shift, Windows, S. Ahí estoy. Ahí estoy pegando. Está muy grande. Noten que dentro de las cintas de opciones, cada vez que trabajamos con algún elemento, por ejemplo, aquí está esta imagen, se me abre una nueva cinta. Por ejemplo, se nos abre esto que se llama herramientas de imagen. ¿Listo? Acá tenemos dentro de herramienta de imagen esta parte que dice formato, y una de las cosas que podemos hacer, una básica, pues sería modificar lo correspondiente al tamaño. ¿Listo? Por ejemplo, lo quiero modificar, me parece demasiado grande dentro del texto, entonces modifiquémoslo a 8 centímetros. No, sigue siendo muy grande, ¿ok? Vamos a modificar a 5. Listo. Windows, ¿listo? Paneles de navegación. Esto lo voy a colocar con jerárquico 4 para que en mi panel de navegación, miren, aparezca. ¿Cómo es que hago el sub?
Windows más Windows y el más, ¿no? Y me alejo con Windows y medio. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos cintas de opciones, paneles de navegación. Tenemos también la parte de las opciones de visualización. ¿Sí? ¿Cómo es que se toma? Con Shift, Windows y la S. ¿Listo? Aquí coloquemos. Aquí está, bueno. Windows, Shift y S. Captura de pantalla. Acá nos falta Windows. Perdón, aquí me faltó Windows y el más. La tecla más nos abre la herramienta Look. Entonces, decía que tenemos las opciones de visualización. Coloquémoslo como un texto también, con estilo 4, título 4. Y las opciones de visualización las encontramos en la parte inferior derecha. Y son principalmente estos tres botones. Que nos muestra la opción de modo de lectura, que es un poco incómodo. ¿Sí? Se parece mucho a la opción, digamos que nos permite ampliar al máximo, ¿sí? Y está bien, de pronto si tenemos una pantalla pequeña. La opción de diseño web, que bueno, definitivamente no es la mejor, y la que normalmente trabajamos, que es la de diseño de impresión, ¿no? La de diseño web es como se va a ver en el o cómo queda formado. No, esta es una opción de visualización, o sea, es el mismo documento, pero yo la configuro. O sea, si la coloco en modo de lectura, me quita básicamente todos esos otros elementos de edición. Entonces, digamos que este podría ser relativamente más cómodo. ¿Sí? Pero lo más práctico normalmente es el diseño de impresión. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos los paneles de navegación, las cintas de opciones. Y bueno, ya podemos trabajar con lo básico de las mismas. Bueno, faltaría la parte de archivo. ¿Sí? En la parte de archivo normalmente tenemos diferentes tipos de opciones. Nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, exportar, cerrar, cuenta, comentarios y opciones. Digamos que la mayoría de las veces no la vamos a necesitar. De pronto, si ustedes quieren proteger su documento con una contraseña, tenemos la opción de proteger documento. Incluso para poder abrirlo y visualizarlo, pues nos pide podemos colocarle una contraseña, de tal manera que podamos restringir la lectura del mismo. Pregunta, si yo quiero compartir, la restricción se va con el archivo. No. O sea, la restricción se va con claro, la restricción se va, lo que no se va es la contraseña, obviamente. No, sí. Claro, quiero compartirlo con ella. Sí, claro. Solamente le doy la clave a ella. Sí. Lo que hacen los bancos cuando mandan el extracto, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Entonces, la contraseña, ¿cuál es? Pues la cédula. So. Bueno, entonces, esta parte yo creo que lo básico, pues creo que ya lo podemos manejar. Manejo de fuentes, lo manejan, ¿sí o no?
¿Sí o no? La parte de manejo de fuentes, la parte, bueno, veamos uno que posiblemente no manejan. El editor de ecuaciones. ¿Este lo manejan? El editor de ecuaciones es súper importante. Entonces, el editor de ecuaciones esencialmente nos permite introducir símbolos y ecuaciones de naturaleza matemática. Coloquémoslo con título 4. ¿Dónde está ubicado? Está en insertar, símbolo y ecuación. Ok, lo podemos hacer, lo podemos buscar, ¿cierto? Lo podemos buscar de esta manera en las cintas de opciones, pero yo les propongo el atajo de teclado Alt y el igual. Alt e igual. Entonces nos abre el editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones. Entonces, si yo al igual, miren aquí me dice escriba la ecuación y se me abre la cinta de opciones de herramientas de ecuación. Entonces, supongamos que ustedes ya vieron electrotecnia, ¿no? ¿Lo están viendo? Bueno, entonces, cuando estén en electrotecnia, por ejemplo, van a tener que resolver lo que se llaman los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, normalmente los sistemas de ecuaciones lineales pueden requerir el uso de matrices. Entonces, supongamos que vamos a colocar, aquí vamos a insertar, bueno, primero vamos a tener que insertar un corchete, por ejemplo, para insertar, digamos que tienen un circuito de tres, ¿qué? Un circuito de tres ecuaciones, o sea, un circuito de tres, por ejemplo, tres voltajes, tres corrientes de malla y tres, bueno, sí, tres corrientes de malla y tres incógnitas. Entonces, por ejemplo, aquí sería recomendable usar corchetes de este estilo. Y miren que dentro del corchete yo puedo, por ejemplo, introducir una matriz de 3×3, algo así. Pero digamos que también seguimos en electrotecnia y queremos, por ejemplo, introducir queremos introducir las relaciones de voltaje y corriente en un inductor y un capacitor. Entonces, aquí es igual la corriente en un inductor con respecto al tiempo. Entonces, es igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo con dt. ¿Sí? Y por tanto, ¿qué es el voltaje? El voltaje en un capacitor, por ejemplo. Bueno, si la corriente es la derivada, entonces el voltaje sería la integral. Entonces, ¿qué hago? Pues, aquí, por ejemplo, encuentro cosas como integrales, que son muy divertidas, se van a encariñar con esto. Por ejemplo, una integral de 0 a t de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces pueden colocar toda la simbología matemática, la podemos integrar, la podemos colocar con nuestro editor de ecuaciones. Intentemos hacer por lo menos esas dos. ¿Cómo lo saqué?
las fracciones afortunadamente se hacen de manera automática. Entonces yo, por ejemplo, digo dv dt, yo lo coloco así. Y le doy la espaciadora y automáticamente la identifica y la hace. Supongamos que el voltaje, las integrales se insertan. También podemos insertar símbolos como por ejemplo el pi. Miren que en matemáticas aquí tenemos esta cinta desplegable, por ejemplo, esta cinta desplegable de matemáticas básicas y en algunos casos, por ejemplo, puedo encontrar letras como por ejemplo la letra pi. Por ejemplo, quiero hallar, pues estoy describiendo el voltaje en función del tiempo. Tres medios de pi. Esto medido en voltios. Entonces podemos trabajar con también funciones trigonométricas, podemos trabajar con integrales, podemos trabajar con sumatorias, podemos trabajar con series infinitas, podemos trabajar con matrices, por supuesto, determinantes, podemos trabajar con vectores. Entonces, el editor de ecuaciones es una de las herramientas más poderosas de Word. Eso sin meternos a la parte de Visual Basic, ¿no? De hecho, internamente Office tiene un lenguaje de programación interno, que es el Visual Basic. En eso podemos hacer automatización de cosas. Sí. Luego, ¿dónde? Pero es pi por t, perdón. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo introduzco el pi? ¿Cómo ponen el pi en la mitad? Entre 3 sobre 2. 3 medios de pi. Recordemos que esto lo hace de manera automática. Por ejemplo, 3 fracción medios. Y yo le doy la tecla espaciadora, ¡pum! Hace automáticamente la fracción. No, los paréntesis, esos, bueno, usualmente se pueden crear o los puede introducir desde acá manualmente. Donde dice corchetes, encontramos la primera opción, que serían paréntesis. No, los paréntesis van a cambiar de tamaño según el contenido. Bueno, hay que hacer clic aquí. ¡Pum! Ya está. Tengo la fórmula y se quiere agregar el paréntesis. Entonces, ¿qué haría? Control E, así. Vamos a ver.
¿Cuál te? ¿Esta? Esta es una integral definida. Esta está aquí, la segunda opción. Bueno, ¿qué más, qué tanto podrían necesitar ustedes? Ah, bueno, unas opciones básicas que me parece importante que las rescatemos. ¿Esto ya lo hicieron? ¿Ya lo pudieron hacer? ¿Sí? ¿Alguien todavía no? No, lo que vamos a mostrarles es esta parte que es la opciones de justificación. Entonces supongamos que tengo este texto, título 4. Entonces digamos que tengo este texto. Bueno, en primer lugar, tenemos varias formas de organizar el texto. Si nos vamos a la cinta de opciones del inicio, miren que tenemos tres. Una que es alinear a la izquierda, que es, bueno, control Q no me gusta mucho, control T está ok, control D y control J. Entonces, si le damos alinear a la izquierda, y eso es lo que veo que algunos de ustedes hacen en algunos trabajos, que el texto queda así, ¿listo? Esto no es necesario que lo hagan, pero sí. Del interlineado, listo. Bueno, ya vamos a ver entonces, bueno, hagamos las opciones de justificación e interlineado, ya que tenemos un texto. Entonces, las opciones que tenemos para la organización de nuestro texto nos permite darle un formato más adecuado. Este formato se genera por defecto, que es alinear a la izquierda. Pero normalmente, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un informe, normalmente lo que tiene que venir es justificado, es decir, que el texto, el ancho del texto sea el mismo dentro de estas márgenes que vemos acá, ¿no? Estas márgenes invisibles, ¿sí? Estas márgenes que vemos acá. Entonces, para ello simplemente seleccionamos todo el texto y le damos control J. Entonces miren que se nos justifica, es decir, tiene una anchura uniforme dentro de todo el texto. ¿Listo? Con control Q, sí, para el IEEE debe venir justificado. Igual normas APA. Entonces control Q a la izquierda, control J justificado, control D a la derecha. Entonces, para el interlineado, muchas veces tenemos textos que a veces copiamos de diferentes fuentes.
Entonces, muchas veces al pegarlo, nos aparece unos más separados que otros. Por ejemplo, este párrafo acá. Entonces, muchas veces necesitamos ajustar las opciones y el interlineado es esta separación, espacio entre líneas y párrafos. Dependiendo del tipo de norma que estamos trabajando, usualmente la separación estándar es 1, 1, es 1, o sea, es un espacio, pero tenemos diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si damos 1.5? Veamos las diferencias. Entonces, por ejemplo, veamos este texto, es el mismo texto con el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, y comparémoslos con este de acá, que es de 1.5. Entonces tenemos una separación vertical mucho mayor. Entonces, digamos que en las normas de trabajos escritos se pide la remoción de este interlineado, porque simplemente pues ocupa demasiado espacio en el texto. Entonces, igualmente, dentro de estas opciones de interlineado están quitar, por ejemplo, los espacios. Para ello, volvemos a la cinta de inicio y aquí nos dan las opciones de quitar espacio antes y después del párrafo, ¿sí? Nos puede agregar el espaciado. Entonces, yo les recomiendo que cuando trabajemos norma IEEE, yo que la misma norma me parece que ya establece que debe ser un espaciado de 1. Sí, espaciado de 1, y que no debería haber espacio ni antes ni después de los párrafos, ¿no? Que queda más compacto todo. ¿Qué diferencia hay entre la norma APA y la IE? El formato es muy diferente. ¿Sí? Ya les muestro. Aquí en el Classroom yo les dejé el formato. Les dejé el formato de normas APA y les dejé el formato de trabajos escritos con norma IEEE. Entonces, formato norma IEEE, por ejemplo, es este. Viene un tipo específico de letra llamado Times New Roman, ¿sí? Times New Roman, y miren que se desarrolla a 2 columnas, ¿sí? Ajá. ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo. Tiene cosas como, por ejemplo, que los gráficos deben hacerse a blanco y negro. Ya vamos a ver cómo hacerlos. Y igualmente la parte de las referencias, subtítulos y demás, eso tiene su encanto, su gracia. Bueno, digamos que tengo este texto aquí y quiero hacerlo así, y ahora sí, digamos que quiero hacerlo en la norma IEEE. Entonces, Word me permite colocar diferentes estilos de texto para diferentes partes de un documento. Esto lo hago a través de lo que son los saltos de línea y los saltos de sección, más que todo. Entonces, una sección básicamente sería como un conjunto de formatos que tenga en un conjunto de hojas en particular. Digamos que yo quiero iniciar un nuevo tema aquí, estoy escribiendo, no sé, un libro, un artículo, y si yo quisiera iniciar un nuevo tema en la siguiente hoja, doy control y enter, me permite introducir lo que se conocen como los saltos de línea. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo vemos estas modificaciones? Con este clic, con este botoncito de aquí que dice oculto. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que se llama un salto de página. ¿Cómo lo hice? Control y Enter. ¿Listo? Salto de página. Inmediatamente no necesito meterle, como hacen vulgarmente, metiéndole Enter, ese espacio. No. El salto de página, la ventaja es que me permite organizar el texto de forma automática.
Entonces, si el texto de acá crece, ¿cierto? Si por acá meto más texto, esto de abajo va a mantener la misma distancia, la misma separación con respecto a esta nueva hoja. Eso es un salto de página. Hay algo parecido, pero que ya es un poco más complejo, son los saltos de sección. Entonces, las secciones, repito, son conjuntos de formatos. Entonces, acá lo podemos encontrar en, me parece, aquí en Word, aquí en esta opción, lo teníamos en insertar. Insertar. Bueno, aquí podemos insertar encabezados, pie de página, cuadro de textos. No, perdón, es que estaba aquí está, perdón. Aquí en disposición, miren que podemos insertar lo que son los saltos. Uno es el salto de página que hacemos con control N, pero otro es lo que se conoce como los saltos de sección. Entonces, por ejemplo, podemos hacer saltos de sección de página siguiente, o sea, que el texto donde determinamos ese texto hace un salto de página, pero a partir de la próxima página tiene una sección diferente. La otra es continua, que no es muy recomendable, y otra es páginas par, impar. Entonces, digamos que aquí podemos insertar un salto de sección de página siguiente. Y en este salto de sección, aquí podemos colocar un conjunto de reglas completamente diferentes a estas de acá. Voy a copiar este texto para que veamos la diferencia. Entonces, aquí introduje un salto de página y un salto de sección de página siguiente. Esto es redundante, ¿no? O sea, pues pude haber dejado simplemente este salto de sección. Y acá, esta sección, de aquí para abajo hasta otra nueva sección, va a tener un conjunto específico de reglas, las que yo puedo formatear mi documento. Entonces, supongamos que acá quiero colocarlo a 2 columnas, según norma IEEE. O quiero colocarlo dentro de un texto. Entonces, acá lo podemos hacer dentro de, a ver, esta me parece que estaba en disposición, ¿verdad? Las columnas. Entonces, seleccionemos, bueno, podemos seleccionar esta parte del texto, aunque ya si colocamos el cursor aquí, en disposición, podemos ver las columnas, podemos insertar 2. Entonces, miren que ya podemos insertar, en esta sección podemos insertar 2 columnas, pero en la sección anterior el texto sigue siendo el mismo. ¿Listo? ¿Gracias a qué? Gracias al salto de sección. ¿Listo? Entonces esto ya se empieza a parecer más a lo que vimos en el formato IEEE, ¿verdad? Bueno, ¿qué más quedaría? Bueno, digamos que nosotros necesitamos trabajar con figuras. Acá tenemos esta figura. Digamos que tengo una figura. La copio. Y digamos que quiero pegar esta figura. Una cosa importante es, yo siempre la pego con la siguiente forma. Doy clic derecho y me voy a esto donde dice opciones de pegado. Y me aseguro que vaya en formato imagen.
¿Por qué? Porque si está flotando, como venía en el texto anterior, me puede desconfigurar el texto. Entonces, ahora ya tengo mi imagen. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice la norma IEEE, por ejemplo? Me dice que no debe venir a color. Entonces, tengo que formatearla o tengo que convertirla a blanco y negro. Pues una opción sería llevarla a un editor un programa que me edite imágenes como Paint o Photoshop. U otra, pues simplemente irme a las herramientas de imágenes que se me habilitan simplemente al hacer clic, se me habilita la cinta de imágenes y me voy acá donde dice color y me voy a la saturación de color y por ejemplo aquí ya le doy blanco y negro o le doy un formato que pues me parezca más adecuado. Entonces ahí está. Entonces ya tengo una imagen básicamente a blanco y negro o con un solo matiz. Bueno, que si lo hiciera blanco y negro me va a quedar horrendo, pero sí, en el IEEE debe venir blanco y negro. O sea, vendría horrible, pues vendría así, ¿no? Pero, pero normalmente las imágenes y demás deben venir a blanco y negro. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de los objetos en general? Por ejemplo, imágenes, tablas, gráficos, etcétera. Normalmente para las normas IEEE se necesita darle título de forma automática. Entonces para ello damos clic derecho y acá podemos darle esta opción que se llama insertar título. ¿Listo? O sea, sobre la imagen, clic derecho, insertar título y se me abre un cuadro y acá me dice, bueno, ¿qué título quiere colocarle? Puedo colocarle ilustración, figura, tabla, código de ejemplo, etcétera. Usted puede crearle un nuevo rótulo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pide la norma IEEE? Entonces, que diga, no diga figura, sino FIG. Ah, listo. Entonces, aquí le creo un nuevo rótulo que se llame FIG. Entonces, listo. Entonces, le introduzco y le doy a figura 1. Puedo formatear esto, puedo dejarlo centrado, puedo dejarlo arriba de la imagen, debajo de la imagen, etcétera, etcétera. Esto de nuevo, dependiendo de las opciones del título, ¿no? Puedo colocarlo, repito, debajo de la selección, encima, ¿sí? Puedo colocar, bueno, autotítulos. Entonces, listo, ¿qué más? ¿Qué más nos pide IEEE? Bueno, tablas. Vamos a colocarle tablas. Coloquémosle título 4. Entonces, las tablas, vamos desde el comando insertar, vamos a colocar tablas, agregar una tabla. Y podemos, por ejemplo, colocar una tablita de 3x5. Digamos que estamos en electrónica digital y queremos colocar una tabla booleana, una tabla de verdad, por ejemplo. La tabla de los colores. Eso. Y las tablas se pueden formatear también de la misma forma que podemos formatear el texto. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer que únicamente el contenido de la tabla sea, por ejemplo, centrado. Con control T selecciono, ojo, una cosa es el elemento, miren que el sombreado va hasta afuera, si le doy control T se alinea con respecto
al centro de la imagen. Bueno, aquí no se ve mucho porque está en una sola columna, pero si estuviera en dos columnas, si estuviera en una, estaría en el centro aquí. Pero yo puedo centrar únicamente el texto, le doy control T, por ejemplo, y ya centro el texto de manera independiente, ¿sí? Control D, que se alinea a la derecha, control Q a la izquierda, ¿sí? Digamos que tengo una tabla de verdad, A, B y Q. La salida Q es igual a A por B. Listo. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Acá dejará 0, 0, 0, 1. Listo. Digamos que tengo esta tabla. Y está ok, pero me ocupa mucho espacio. Quiero organizarla para que me quede más pequeña. Entonces, en la parte superior izquierda está esta flecha. Con esta flecha selecciono todos los elementos de la tabla, incluyendo, por ejemplo, el contorno. Y, por ejemplo, yo quiero jugar con el contorno, quiero quitarle los bordes o dejar bordes gruesos, por ejemplo. Entonces, todas estas cositas las podemos hacer con esta tabla, ¿sí? O supongamos que quiero organizar esta tabla de tal manera que me quede a un ancho, que no me quede tan separado una columna de otra. Entonces, al hacer clic me aparece esta cinta de opciones de herramienta de tabla, en el cual puedo darle un formato, una apariencia. Por ejemplo, puedo cambiarle la apariencia a esta tabla. Por ejemplo, la dejo así. O en presentación puedo hacer lo que se llama distribuir filas y distribuir columnas. Entonces, por ejemplo, no quiero que las columnas queden tan separadas, hasta 2.39 centímetros, digamos que dejémosla a 1 centímetro. Entonces, le ajustamos. Bueno, acá me quedó esto un poquito ancho, quitémoslo ahí. Entonces miren que puedo jugar con estas herramientas. Centrémoslo con control T. ¿Listo? Listo. Bueno, estas opciones de correspondencia se hacen súper interesantes a la hora de automatizar, por ejemplo, a la hora de automatizar correos, pero bueno, lamentablemente no nos da tiempito. Referencias. Esta cinta de opciones ya por sí sola nos ayuda muchísimo, ¿sí? Nos ayuda muchísimo, pero hagamos un ejemplo de esto. Me voy con control inicio, me voy al inicio del texto, miren. Control enter, voy a hacer un salto de página, me vuelvo con control inicio a esta primera página que dejé en blanco, y en referencias me voy a esta opción llamada tabla de contenido. Clic. Y entonces nos aparecen las opciones. Por ejemplo, quiero crear una tabla de contenido que tenga una tabla manual. Y miren que perdón. Referencias, tabla de contenido. Miren que al aplicar la tablita de contenido, miren que me aparecen lo mismo de los paneles de navegación. Entonces yo puedo darle a mi texto, sin la necesidad de paneles de navegación, puedo darle la facilidad de que puedo crear este índice y que este índice me permita también recorrer de manera rápida mi documento. Entonces son cositas
que ustedes le pueden ir añadiendo. Por ejemplo, a los informes de trabajos escritos le podemos colocar el panel de navegación. O si ya están haciendo pues, un trabajo extenso, tipo tesis, pues, porque una de las cosas más agotadoras de las tesis precisamente es formatear el texto. Y estas tablas de contenido se ajustan de manera automática. Por ejemplo, creamos, por ejemplo, un subtítulo llamado Otros, título 2. Si lo doy a actualizar toda la tabla, miren que aparece. ¿Listo? Entonces, esta es una de las cosillas que por lo menos a mí me hubiera gustado conocer cuando hice la tesis, que realmente nos ahorra muchísimo tiempo y trabajo. Nos facilita muchísimo la redacción de los documentos. Bueno, listo muchachos. A ver, yo creo que podemos dejar